La página y le vamos a dar la bienvenida actualmente al gobernador del estado Vargas, el general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Gobernador, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Sí, bueno, gracias, Gabriel, a ti, a Globovisión por la oportunidad que nos están brindando en la mañana de hoy para hablar temas tan importantes como el caso del día 13 de abril, 13 años de aquel fatídico día. Fíjese, gobernador, que para recordar lo que fue todos estos sucesos del 11, 12 y 13 de abril, el papel que jugó el estamento militar fue, quizá para no decirlo en otras palabras, el papel protagónico y estelar de lo que fue toda esa jornada del 11, 12 y 13 de abril, sobre todo lo que ocurrió en la madrugada del 12 y ya el 13 de abril. Usted para aquel entonces era el jefe de la guarnición de Caracas, que se comparte también con el estado Miranda, pero jefe de la guarnición de Caracas, y allí me gustaría detenerme unos segundos para recordar o tratar de recordar, general, qué fue lo que pasó, qué se empezó a mover en el estamento militar y cómo se empezó a organizar toda esta retoma del poder para la restitución del hoy fallecido presidente Hugo Chávez. Sí, es bueno recordar lo siguiente. Tú sabes que la diferencia entre los hechos ocurridos con otros países, quizás con Celaya, usted puede ver que en Celaya el pueblo salió a la calle y salió con mucho entusiasmo para recuperar o rescatar a su presidente. Lástima que ahí no hubo, de la Fuerza Armada, no hubo absolutamente nadie que saliera al frente de la institución. Para el caso de Venezuela fue diferente, ¿no? Un pueblo pidiendo el retorno de Chávez y unas Fuerzas Armadas que gracias a un grupo de profesionales militares que me acompañaban, logramos dar al traste con lo que los altos mandos ya habían decidido. Estoy hablando de esa forma es porque el comandante del ejército, el comandante de la armada, todos los jefes militares de posición, inspectores, etcétera, estaban a favor de un golpe de Estado. Estaban comprometidos con un golpe de Estado. Y por supuesto, una de las grandes fallas que pienso yo analizaron ellos fue que ellos no lograron hacer el estudio propiamente del perfil de cada profesional en los cargos que se está ocupando, sobre todo los cargos más importantes. Y ¿Se refiere a los cargos operativos, los cargos que tenían comando militar? Por supuesto, porque ellos, quizás cuando yo llego al comando de la guarnición, estoy hablando del 8 de enero de ese año 2011, ¿no? 2002. 2002, perdón, 2002. Ese 8 de febrero, estamos hablando de 3 meses antes del golpe de Estado. Y ellos se quedaron sorprendidos y creían que yo podía estar al lado de los golpistas, por el simple hecho de que yo mismo fui que le pedí al presidente Chávez, yo era su jefe de casa militar y yo le pedí que quería estar en otro cargo. Y él, bueno, me dijo, tienes una gran responsabilidad si te doy la Gran Caracas, pues Caracas, Vargas y Miranda. ¿Y por qué quiso salir de la jefatura de la Casa Militar? Bueno, porque normalmente me gustaba ser más operativo. Normalmente la Casa Militar se dedicaba a la seguridad propiamente del presidente, pero yo quería estar más operativo y conociendo la situación que se está viviendo en el país, que se requería de mi presencia en cuanto a darle respuesta al recalentamiento de las calles como se estaba viendo, ¿no? Ahora, cuando empezó a articularse todo este engranaje militar, general García Carneiro, ¿cómo se dio la articulación, por ejemplo, con el papel que jugó el general Raúl Isaías Baduel en torno a permitir la retoma y a propiciar la retoma del poder del presidente Hugo Chávez? No, mira, yo creo que es bueno aclararte lo siguiente. Baduel estaba en Maracay. Ahí no sucedió absolutamente nada. Ahí no hubo ni siquiera alzamiento de oficiales de ningún tipo. Cuando Baduel sale a la palestra, después que se conoció la captura de Carmona y de los 114 oficiales generales almirantes,
que eso se hizo a las 5:30 de la tarde. Así que Baduel nunca tuvo una participación activa. Baduel lo que hace es que una vez que es ministro de la Defensa, quiso posesionar en la calle de, ¿cómo se llama?, el rescate por la dignidad. Y ahí realmente no hubo ningún rescate por la dignidad en cuanto a, porque tú cuando hablas de una operación de rescate tienes que hablar de medios, y ahí no se desplegó medios. Claro, general, pero en declaraciones posteriores a los sucesos de abril, hubo declaraciones del entonces presidente Hugo Chávez en este sentido, pero sí reconocía un papel importantísimo jugado por el general Raúl Isaías Baduel en el marco de la retoma del hilo democrático en el país. Fue reconocido por el propio presidente. Mira, te voy a decir, siempre dentro del contexto, todo lo que hayan hecho, lo mínimo que se ha hecho, sobre el solo hecho de no haber participado del otro bando, ya era un hecho notable, pues. Fíjate que estamos hablando de más de 114 generales y almirantes adversos al gobierno. Yo no le puedo quitar mérito tampoco a él, no, yo no se los quito, pero lo que sí digo es la verdad. Acuérdate que en Maracay tú conociste si hubo algún alzamiento. En Maracay hubo oficiales que se opusieron al presidente Chávez, no, ¿verdad? Que tú sepas que hay alguna unidad que se haya, tampoco. Todo sucedió fue en Caracas, la gran capital, donde todos los comandantes de fuerza, los inspectores, el alto mando se fue contra Chávez, y ahí es donde estaba planificado todo. Bueno, los sucesos de Puente Llaguno, esa cantidad de personas que bajo la mira de francotiradores cayeron, todos los acontecimientos sucedieron fue en Caracas. Usted que era para el entonces jefe de la guarnición de Caracas, ¿tuvo algunos indicios que le hubiesen permitido a usted sospechar de que se estaba preparando este golpe? Claro que sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, entre los indicios, uno, el primero de abril salió el neto, que es donde cobran los oficiales, el neto de cobro de los oficiales, ya decía República de Venezuela, no decía República Bolivariana de Venezuela como se venía acostumbrando. Es un indicio. Segundo indicio, es cuando a mí me dan la orden de que tengo que irme del 7 de abril al 19 para conducir un ejercicio de campaña en el Vigía, Estado Mérida. ¿Quién le dio esa orden? En este caso, el comandante del Ejército, Efraín Vázquez Velasco. Entonces, fíjate tú, del 7 al 19. Y ese ejercicio, una precisión general, ese ejercicio no era autorizado por el entonces jefe del CUFAN, ahora se llama CEOFAN. No, sino que eso estaba planificado, ya lo había planificado tanto el CUFAN, que era lo que se llama el CEO hoy en día, y el comandante del Ejército ya sabía mi posición, que yo no iba a estar al lado de ellos, pues, y se idearon de cómo sacarme a mí del juego, mandándome a un ejercicio en el Vigía, al sur del lago, parte del sur del lago de Maracaibo. Y es cuando yo le solicito al general Lucas Rincón que por favor interceda, porque como comandante de la guarnición de Caracas, Vargas y Miranda, yo era el responsable del orden interno. Todo lo que acontece en la Gran Caracas en cuanto a desorden público y todo lo que se refiere a alteración del orden es de mi competencia. Entonces, para mí me parecía bien raro, ¿ves?, que sabiendo que la ciudad de Caracas estaba en ese momento tan convulsionada, ¿cómo me pueden estar mandando a mí a cumplir un ejercicio en el sur del lago que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo? Ese era el segundo indicio. Por supuesto, me hace a mí ponerme en posición de alerta ante lo que posiblemente venía. General, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso, a mí me gustaría su opinión y su apreciación, recordando en perspectiva a estos 13 años de lo que fue los sucesos del 11, 12 y 13 de abril, dos declaraciones. Una de ellas del fallecido presidente Hugo Chávez, cuando dijo que él, en conocimiento de causa, propició el aceleramiento de algunos de los sucesos porque ya vislumbraba lo que podía estarse gestando en el marco de esos días, pero además también lo expresó en el marco de esos sucesos por el general Lucas Rincón Romero, cuando habló de la renuncia del presidente Hugo Chávez. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se dio esta declaración? Al regreso, por favor, sus opiniones. En pocos segundos venimos con mucho más de Primera Página.